Shalom y buenas tardes. Yo también me sumo al tren del podcast. Esto de saber escuchar, aprovechar los tiempos, aquellos que parecen perdidos o muchas veces cuando buscamos una sublime concentración con nosotros mismos, queremos aportar a nuestro alma algo distinto, algo de veracidad y, ¿por qué no? En la Torá se encuentra mucho de ella, pero principalmente el título que le he puesto, que quizás después lo cambie, es La cocina de mi mamá, porque en ella los aromas del judaísmo siempre eran auténticos. Cuando no era la fritura de la cebolla para el hígado que se comía tradicionalmente, también podían ser el kibbeh o el lahmacun de mi abuela materna. Todos esos aromas, toda esa forma de saber comer, de la forma en que lo comíamos, de la forma en que lo compartimos, hacen de nuestro judaísmo algo esencial. Y en este podcast quiero compartir contigo algunas ideas esenciales del judaísmo, esas que no cambian, esas que son totalmente atemporales. Y por lo tanto, vamos a ello. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy simple. Aquello que nos rodea constantemente, la gran alegría, estar eufóricos, pero también hay un momento en que estamos tristes y muchas veces no sabemos qué hacer con esa tristeza. De hecho, la Torá comenta varios lenguajes de tristeza, tal como la tristeza, las preocupaciones, la amargura, el qué será del mañana. El Tanya, en el capítulo 27, aborda este tema con una excelente visión. El Tanya, por cierto, fue escrito para una persona llamada el Benoní. Benoní es un hombre intermedio. No buscamos al hombre excelente, al tzadik, el hombre justo, aquel que nació para ser una luminaria, un proyector de la oscuridad y para cambiar el mundo. Tampoco buscamos un hombre malvado o un hombre que está totalmente contagiado por ideas que no comparten con el positivismo universal en el cual nosotros vivimos. El Tanya nos habla justamente para este hombre intermedio, para este hombre, quizá también lo podríamos llamar mediocre, como yo primero por decir, y tú también. Podríamos estar en una situación en que hay veces estamos en el medio de muchas cosas y nos parece que estamos abocados a la mediocridad, a estar en un punto en el cual no superamos nuestro ser para llegar a ser nosotros mismos. Y entonces el Tanya nos dice que en un momento dado puedes estar a la mitad de cualquier cosa muy importante, rezar o trabajar o ir por la calle, y de repente te agarra un pensamiento negativo, un pensamiento, utilicemos una palabra prestada, pecaminoso, un pensamiento transgresor. No un pensamiento disruptivo que te lleva hacia un lugar distinto, sino una cosa que no tiene definición y que te invade y tú no sabes de dónde viene. Y el Tanya te dice, no te preocupes, ese pensamiento está en el marco de la autenticidad absoluta del ser. El ser humano es ese que nosotros decimos en la tercera parte de la Shema que leemos por la mañana y por la noche, y que dice, Velotaturu achrei levavchem vachrei einechem, y no te desviarás detrás de vuestros corazones, detrás de vuestros ojos, porque ello, el desviarse, no es una cosa con la cual nosotros estamos haciendo una cosa equivocada. Estamos haciendo lo que el hombre hace. Y el hombre entonces tiene una habilidad enorme. Dice el Tanya, no luches contra el pensamiento.
No intentes cambiar esa raíz del pensamiento para una cosa que lo transforme en algo bueno, porque no tienes esa fuerza dentro de ti. Eso está dado para el tzadik, que con su luz y su pureza y su conciencia pura puede transformar el mal en bien de forma habilidosa y de forma metódica. Tú, nosotros, yo, podemos cambiar ese pensamiento dejándolo de lado, apartándolo, disaudiéndonos del pensar equivocado para poder nosotros llegar a ser quien somos nosotros mismos de verdad. Y en el de verdad, ahí está el punto y el matiz donde el Tanya nos dice: el verdadero yo no es aquel que no cae en un pensamiento equivocado. El verdadero yo es el que se equivoca pensando equivocadamente, pero se dice a sí mismo: esto no es el yo auténtico que busco ser. Y yo busco acercar mi yo auténtico con mi persona de la realidad, con aquel que va a trabajar, con aquel que va a disfrutar, con aquel que va a estudiar, con aquel que reza y une las fuerzas espirituales con las fuerzas materiales y crea una fusión en la cual el hombre tiene una personalidad distinta. Y hablando de personalidades, el Tanya nos trae una novedad y nos dice que en verdad las fuerzas espirituales y las fuerzas materiales, el yo que busca ser un yo bueno y puro, y el yo que se equivoca pensando en cosas que lo pueden llevar a la transgresión, no tienen que fusionarse para ser mejor, sino que tiene que haber un intercambio de flujos, como si fuese un pasteurizador. Por un lado pasa el agua caliente y por otro lado pasa el agua fría. Y cuando hay un impacto entre los dos, el resultado final es que el agua caliente se enfría un poco y el agua fría se calienta. En verdad, el Tanya viene a darnos una idea maravillosa. Nosotros no buscamos ser plenamente espirituales, de la misma manera en que no queremos ser plenamente materialistas. Buscamos un intercambio de flujos, un intercambio de fuerzas entre los dos, para resultar una realidad novedosa, en el cual dentro del materialismo vive la espiritualidad, y dentro de la espiritualidad propia vive nuestro materialismo. Y por ello, el Tanya hace una idea que nos dice que todas las ideas que nosotros encontramos, especialmente en el primer libro de Génesis, donde nosotros encontramos un gráfico de Dios en el cual manifiesta amor, pero también enojo por los actos del ser humano. Y por ejemplo dice Hashem itatzev belibó, que Dios se entristeció en su corazón por ver las transgresiones de las personas. O dice más: Nihamti ki asiti ta Adam, me he arrepentido de haber creado el hombre, porque el hombre es un ser transgresor. ¿Y para qué lo quiero? ¿De qué me va a servir? Y el Tanya nos trae la idea de que todo ese gráfico materialista o emocional de Dios mismo es para hacernos saber que Dios no nada más se queda en lo macro. Dios baja a los pequeños detalles. En cierto modo hay un flujo. Dios baja del macro al micro, de la grandeza del universo a los detalles que cada día nos acompañan en nuestro continuo quehacer. Y el hombre va del micro, de los detalles, del saber comer, del saber estar, del disfrutar de aquello que hacen e hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, y querer copiarlo de forma monótona, para ir del micro de los muy pequeños detalles al macro, para ir a una figura grande donde el hombre es único en el tiempo y espacio que le toca vivir.
Dios va de lo grande a lo pequeño y el hombre va de lo pequeño a lo grande. Y por eso es que la Torá nos habla en un lenguaje tan humano, donde realmente nosotros podemos manifestarnos en Dios y Dios se manifiesta dentro de nosotros mismos. Y la única manera de poder percibirlo es a través de la fe. La palabra en hebreo, emuná. Emuná es la fe. Tomemos la analogía de la cocina, en que nuestra receta es tan auténtica como la que nos enseñaron y no importa si sale tan bueno o es incorrecto. Lo importante es que nosotros estamos probando el mismo cocido que por horas creó las ideas de nosotros mismos y nosotros mismos estamos creando las ideas de una generación del porvenir. Todos en una cadena infinita que nos lleva hasta el monte de Sinai, aquel momento colectivo en que el pueblo de Israel pudo y supo recibir de Dios una fuerza para crear un vínculo auténtico con Dios, donde nosotros nos relacionamos con Él, principalmente a través de la actividad de cumplir la voluntad de Hashem. Cierto es de que lo podemos hacer a través de cualquier acción buena que nosotros hacemos, pero la manera peculiar que el pueblo de Israel tiene de cumplir con la voluntad de Hashem y traer una nueva luz y crear ese intercambio de flujo de energías donde el hombre va hacia lo grande y lo grande Dios divino se inculca dentro de nosotros, se impregna en los aromas de nuestra vida y en el quehacer cotidiano, es la forma en la cual nosotros cumplimos las mitzvot. Cuando nosotros cumplimos las mitzvot y damos una moneda a la caridad, o nos ponemos los tefilín, o encendemos las velas de Shabbat, el hombre está haciendo en el método una repetición exacta de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y lo que hizo el pueblo de Israel, bajándose del monte de Sinai, el lugar donde colectivamente tuvimos un testimonio de la grandeza de Dios y donde pudimos comprender y nuestro alma asimilar la existencia de Dios en nuestras vidas como una cosa que rige la lógica, lo natural, lo racional, lo supranatural y a nosotros mismos. Porque al final de todo, si queremos hablar de racionalidad, significa que hay algo por encima de ella. Y la Hasidut nos inculca la idea de que el hombre, así como puede ir por encima de su raciocinio, puede ir por encima de su ser. Puede llegar a un punto donde el hombre se manifiesta fuera de la cápsula donde él realmente se siente cada día. Crecer espiritualmente significa tener la capacidad de agarrar esa tristeza que muchas veces invade nuestro corazón por pensar que nos hemos equivocado y dejarlo de lado para dar espacio a que el vacío no nos atomice, para que nosotros podamos crear un nuevo espacio donde entren nuevas ideas, pero que estén unidas a la cadena de acción repetitiva justamente, que parece muy aburrida, pero justamente en ello nosotros encontraremos un potencial de un camino seguro a transformar la tristeza, y por qué no llamarla depresión en un lenguaje moderno, a poder manifestar una plena alegría. Y ese es el trabajo individual que cada uno de nosotros tenemos. Y donde está tu tristeza, no está la tristeza de ningún otro. Y donde está tu alegría, no está la alegría de ningún otro. Y el Tanya dice, eso funciona a través de una fuerza muy simple que permite dejar de lado todo ese peso ajeno que no te pertenece realmente a tu vida, porque entonces puedes salir de ti mismo hacia un lugar que estás por encima de ti, para que cuando llegues ahí arriba puedas volver a posicionarte en el mismo lugar, pero 10 centímetros por encima de la tierra, y entonces no tengas que arrastrar tu pasado, sino que caminas hacia un futuro donde las fuerzas de Dios, donde la providencia divina te acompañan para ir hacia adelante. Hasta la próxima. Y realmente, si tienes un momento, escríbeme un comentario. Que tengas un excelente día. Y como dicen, hoy es el mejor día del resto de tu vida, porque el ayer ya pasó y ya dejaste una huella que otros seguirán
para que tú puedas crear una nueva.